sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Recientemente encontré un hilo en Twitter en donde se habla de cómo Taehyun y Jungkook tienen un vínculo tan envidiable que las personas siempre se van a encargar de querer romper, a pesar de lo fuerte que es. Ya que debido a ciertos acontecimientos en la actualidad, se ha visto cómo se han regocijado de una supuesta lejanía entre los dos y han asegurado que no están más juntos, cuando la realidad es que ellos nunca se han separado. Antes de continuar, quiero aclarar que esto es a base de mi perspectiva y mi opinión. No están obligados a creer lo mismo que yo ni a tener las mismas expectativas. Son libres de tener su propio criterio y hacérmelo saber en los comentarios que yo con gusto leeré. Ahora, cuando hablamos de las veces que ellos reforzaron la idea de los cercanos que siempre fueron, podremos recordar que la primera parte de la frase solía ser muy introvertido, pero Taehyun me ayudó a salir de eso. Sugiere que Jungkook era una persona muy reservada y tímida antes de conocer a Taehyun. Sin embargo, con la ayuda de él, Jungkook se convirtió en una persona más abierta y segura de sí mismo, dejando ver que Taehyun tuvo un impacto significativo en la vida de Jungkook, ayudándolo a superar sus inseguridades y a desarrollar una personalidad más confiada. Incluso en el programa In The Sub, en el episodio 6, cuando la empresa quería mostrar una imagen ajena de su relación, Jungkook también vino a decirle que una gran parte de él había cambiado gracias a Taehyun cuando eran aprendices. Muestra de que Jungkook consideraba que su relación con Taehyun fue crucial para su crecimiento personal. Jungkook se refiere a Taehyun como alguien que lo ayudó a cambiar y crecer como persona, lo que indica que siempre sintió una profunda conexión emocional entre ellos dos, lo que se ve reflejado en las ocasiones en las que Taehyun lo ha animado a hacer cosas que siempre quiso hacer y nunca se atrevió, hasta que fue Taehyun quien lo ayudó. En un live en Weverse de 2021, a Taehyun le preguntaron si Jungkook y él alguna vez se habían peleado. Taehyun dice que realmente Jungkook y él nunca lo habían hecho, y por el contrario siempre los regañaban juntos, considerando que en más de una ocasión han dictaminado lo lejanos que se ven de sí mismos, a pesar de las tantas veces que ellos han confirmado todo lo contrario. Justo como cuando, un día antes de que Taehyun entrara al servicio militar, subió una captura de pantalla sobre una videollamada que había hecho con Jungkook, donde Taehyun le dijo a Jungkook que Hyun iría primero, siendo que no era el único que entraría un día después de él, pero se encargó de hacernos saber que siempre se preocuparía por Jungkook y haría esta clara pero perfecta distinción. Y ya si hablamos de todos los momentos que ellos nos dejaron antes de irse, siempre podremos recordar que el 2 de febrero de 2023, cuando Taehyun y Jungkook sorprendieron a todos haciendo un live de 10 minutos en Instagram, a pesar de las dudas que tenía Jungkook sobre las consecuencias que ambos tendrían por hacer un live juntos sin el permiso del staff, Taehyun le hizo saber que Hyun siempre se encargaría de todo, justo como sabemos que sí lo hizo. Y no quitó que fuese un momento realmente especial para todos, incluso si recordamos todo lo que pasó después de este encuentro. El 30 de julio, Jungkook ganó un premio por su canción como solista Seven en el programa musical de SBS, Inkigayo. Durante su presentación de ese día, Jungkook empezó a cantar y bailar su canción. Fue en ese momento cuando muchos fans que estuvieron presentes gritaron a todo pulmón cuando apareció Taehyun bailando junto a Jungkook, con la sonrisa más grande e iluminada de todo el lugar. Jungkook se mostró muy contento al poder ver bailar a Taehyun junto a él. Aunque este momento curiosamente no salió en las transmisiones que hicieron de Inkigayo, solo los fans que pudieron asistir grabaron y disfrutaron el momento, subiendo las fotos y videos que lograron tomar de ese día, y solo pudimos recibir apenas 2 fotos oficiales que prohibieron subir en otros lugares, a pesar de ser un momento muy especial para ellos. Y solo porque el canal de Bangtan TV publicó un sketch con todas las promociones de Seven, donde se pudo visualizar cómo Jungkook siempre estuvo esperando a Taehyun y reclamó por su presencia en cuanto aparentemente tardó más de lo debido, y este no hizo más que explicarle cada una de las cosas que hizo antes de estar ahí. Podremos darnos cuenta de que Jungkook es el único que recibiría las 1000 explicaciones para verlo feliz. También para las promociones del single Seven, a Jungkook se le preguntó quién fue el primer integrante en escuchar Seven. Jungkook respondió sonriendo tiernamente que Taehyun Gi-hyun había sido el primero en escucharlo, diciendo que tocó Seven para él primero después de grabarlo, y que a menudo se enviaban sus canciones cuando las creaban, también agregando después que el estilo de música que ambos tenían eran muy diferentes, ya que Taehyun prefería las canciones más tranquilas y cool, demostrando una vez más que Taehyun siempre sería su primera opción, incluso cuando dijo en un tono confiado que él había sido el primero en escuchar el álbum de Taehyun. Solo nos hizo recordar por qué no necesitábamos que demostraran su cercanía si siempre serían el número 1 para el otro. Para el 20 de noviembre de 2020, BTS realizó un comeback live en el que Jungkook reveló que la canción Stay fue inicialmente pensada para su propio mixtape.
Fuera de la cámara, Taehyun agitó su mano y Jungkook lo hace resaltar más en cuanto lo menciona, antes de decir que Taehyun había apoyado primero su canción, por lo que Taehyun estaba pidiendo juguetonamente ser reconocido por su papel en la inclusión en el álbum. Taehyun parece satisfecho mientras Jungkook continúa explicando cómo, en lugar de hacerlo él mismo. Fue Taehyun quien hizo que los miembros e incluso la compañía escucharan la canción para que se incluyera en el álbum B, confiando en su potencial. Jimin luego afirma que todos los miembros terminaron apoyando la canción, después de que Taehyun se los pidiera, al mismo tiempo que Namjoon y Jimin añaden cómo originalmente consideraron otra canción para el álbum, pero a los miembros no les había gustado. Fue así como Taehyun sugirió que escucharan Stay, que hasta ese momento solo Taehyun había escuchado, demostrando así que ni siquiera necesitaban expresar en voz alta por qué su relación era mejor fuera de cámaras. Incluso Jungkook confiaría primero en Taehyun antes que en todos. Sobre todo porque cuando Taehyun estaba cantando en un concierto su canción Scenery, Jungkook no pudo evitar tomar asiento primero y apoyar a Taehyun de la manera más bonita posible, incluso moviendo sus manos y sonriendo en grande solo porque Taehyun estaba armonizando perfectamente para él. Jungkook, claramente emocionado por la interpretación de Taehyun, no solo escuchaba atentamente, sino que también expresaba su admiración de manera verbal y no verbal, pues se pudo ver cómo sus ojos brillan de orgullo y su sonrisa se amplía mientras escuchaba. Y aunque todos puedan seguir afirmando cosas sin sentido, la relación de Taekook jamás se verá afectada por terceras personas, y solamente ellos mismos nos harán ver lo felices que siempre fueron juntos.